Hola, un saludo a sus rostros y corazones. Hoy nos toca el tema del análisis del Museo del Virreinato y del Museo de Economía, bajo una mirada de la cosmovisión mesoamericana. Vamos a ver cómo era la economía en esta época y vamos a analizar todos los detalles de lo que era este museo. Saludando a sus rostros y corazones de este curso técnico de lo sagrado impartido por el Centro de Estudios Providencia, en el cual nuestro maestro y sumo sacerdote Balanquín es quien nos lo otorga. Me presento, mi nombre es Asilla de Caraza, soy médico de profesión y sabedora y conocedora de la grandeza de nuestra Mesoamérica. Comenzamos. El Museo Nacional del Virreinato es uno de los recintos culturales más importantes y visitados de la República Mexicana. ¿Dónde está ubicado? Se localiza en el municipio de Tepozotlán, Estado de México. Para quien quiera visitarlo, es un exconvento de un colegio jesuita. Es de gran belleza arquitectónica y es reconocido dentro del itinerario cultural del Camino Real de Tierra Adentro como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Resguarda una incomparable colección de arte del periodo virreinal de todo el país. Conserva, investiga, exhibe y difunde las manifestaciones artísticas y culturales de la época. ¿Quiénes lo fundaron? Bueno, los padres de la Compañía de Jesús llegaron a Tepozotlán por allá del octubre de 1580, atraídos por el interés lingüístico del lugar, ya que se hablaba otomí, náhuatl y mazahua, y en ese año fundaron un colegio, donde aprendían dichas lenguas para facilitar su tarea de evangelización. Este colegio generó varias obras de carácter lingüístico. En 1585 contaban con un vocabulario trilingüe, castellano, mexicano y otomí. En el 1584 establecieron el seminario de San Martín, gracias a la donación de tierras de don Martín Maldonado. Era el cacique del pueblo, con la condición de que fundaran un seminario para que los hijos de los indios principales fueran educados. En este seminario se enseñaba a hablar, a leer y a escribir en castellano, así como la doctrina cristiana. Quienes tenían mayor capacidad y aptitudes aprendían también música y gramática latina. Sobresalieron en materia musical, ya que para escucharlos acudían importantes dignatarios de la Ciudad de México. Vean la importancia. Ya en el 1586 fundaron el Colegio de San Francisco Javier, con la finalidad de formar en religión y literatura a los jóvenes novicios. Se les preparaba en filosofía, en teología, letras clásicas y ciencias.
En este colegio se formó casi la totalidad de los jesuitas de la provincia mexicana y donde estudiaron o vivieron misioneros como Francisco Javier Alegre, Juan y Pedro de Ugarte, Juan María Salvatierra, Eusebio Francisco Quino, Juan Bautista Zapa y Francisco Javier Clavijero. Este colegio fue el que dio más fama a Tepozotlán. Salvo un breve periodo de interrupción, a finales del siglo XVI y en los primeros años del siglo XVII, los tres colegios funcionaron de manera simultánea, hasta la expulsión de la Compañía de todos los dominios españoles en 1767. El inmueble quedó cerrado y volvió a abrir sus puertas en 1777 como un Real Colegio Seminario de Instrucción, retiro voluntario y corrección para el clero secular de la diócesis. El inmueble se volvió a cerrar por varios años, más lo que ayudó a que se conservaran los retablos de estilo barroco. Posteriormente, de los jesuitas que fueron expulsados, en 1767 solo regresaron 14. Y fue en 1870 cuando el padre José Azola y dos hermanos puntores tomaron posesión de la parroquia del pueblo. Durante 15 años, además de estar al frente del curato, desempeñaron su trabajo pastoral en el lugar, en pueblos y haciendas vecinas. El padre Azola fue nombrado superior de los jesuitas en todo el territorio de la República, por lo que en 1885, sin poder atender ambos cargos, partió del lugar, con lo que se cerró el segundo periodo de la compañía en Tepozotlán. A finales de 1911, el provincial Tomás Piña determinó reabrir el Colegio de San Francisco Javier en 1912 y con 52 jesuitas comenzaron estudios en lenguas clásicas y cursos de filosofía. Para entonces el edificio ya se encontraba muy dañado y requirió de costosas reparaciones. Los jesuitas siguieron viviendo en el colegio hasta 1914, año que marcó su abandono definitivo debido a los problemas políticos que aquejaban ya al país. Entonces, hubo un proyecto de penitenciaría. Eso fue a finales del siglo XIX, ante la mala situación de los presos en las cárceles. El gobierno federal consideró que los antiguos colegios y conventos religiosos fueran cedidos para acondicionarlos como presidios, y en 1871 le tocó el turno al ex colegio jesuita para transformarlo en cárcel. Y a pesar que los pobladores del lugar manifestaron su descontento, en 1877 el gobierno consideró viable ubicar la prisión nacional en el ex colegio de San Francisco Javier. Sin embargo, entonces el presidente Porfirio Díaz descartó esa posibilidad. ¿Cuál es la estructura de este colegio? Por su riqueza ornamental, es el espacio emblemático del inmueble del ex colegio jesuita. Su diseño arquitectónico corresponde a la moda del siglo XVII, con una planta de cruz latina y una cúpula al centro del crucero. En uno de sus muros laterales se encuentra un acceso que conserva la del siglo XVI. En el otro lateral de la nave se localiza la entrada a la capilla de Loreto. Los retablos y su fachada son del siglo XVIII y constituyen ejemplos representativos del barroco mexicano. Los retablos son tallados en madera de cedro blanco y dorados con hoja de oro. Las imágenes fueron elaboradas en madera policromada y estofada. La técnica consiste en aplicar hoja de oro a las vestimentas y recubrirlas con policromía. El templo cuenta con 13 retablos. En el presbiterio, el principal está dedicado a Francisco Javier
y los dos laterales San Francisco de Borja y San Estanislao de Kostka. Los del crucero están dedicados a la Virgen de Guadalupe y a San Ignacio de Loyola. Los de la nave corresponden a la Virgen de la Luz y a San José. Finalmente, los del Sotoroco son dos grandes lienzos. Uno representa el patrocinio de la Virgen a la Compañía de Jesús y el otro la alegoría de la preciosísima Saya. Su acceso se localiza dentro del templo de San Francisco Javier. Observa la maqueta de la Casa de la Virgen de Loreto, la cual cuenta con un retablo de madera tallada y dorada del siglo XVIII, dedicado a la Virgen. Su piso está recubierto con azulejos de la misma época. Detrás del retablo se encuentra el Camarín de la Virgen, una de las más importantes obras del barroco mexicano del siglo XVIII. Era la recámara utilizada en cada temporada litúrgica para cambiar las vestiduras y las joyas a la imagen. Tiene planta octagonal. En la parte superior de la cúpula o bóveda, una paloma blanca simboliza al Espíritu Santo. En la parte inferior se localizan 4 retablos dorados y tallados, así como 7 óleos que adornan los retablos, rafiadas, y lograr la apariencia de los damascos utilizados en los atuendos de esa época. Arqueológicos se encontraron aquí. En la restauración del atrio de los Olivos realizada en 1993, se eliminaron árboles secos y se dotó de alumbrado. Entonces se descubrió parte del sistema hidráulico del área. Se encontraron asimismo restos arquitectónicos que corresponden a una piedra localizada en la esquina noroeste del atrio y que posiblemente se llenaba con agua de lluvia. El siguiente hallazgo fue el canal de cantera que corría al paralelo al andador del lado oeste, mismo que se puede apreciar en la ventana arqueológica localizada al frente del bautisterio. Asociado a él hay un piso de ladrillo con diseño de petatillo del siglo XVIII. En el patio de la enfermería se encontró un pequeño aljibe de patio que se dejó expuesto. El ex colegio jesuita de San Francisco Javier, hoy Museo Nacional del Virreinato, reconocido dentro del itinerario cultural del Camino Real de Tierra Adentro, el 1 de agosto del 2010, el Camino Real de Tierra Adentro fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad en la categoría de itinerario cultural, reconociendo a 60 sitios dentro de los que se encuentra el inmueble del ex colegio de San Francisco Javier, hoy el Museo Nacional del Virreinato. El Camino Real de Tierra Adentro, también conocido por el nombre de Camino de la Plata, comprende 5 sitios ya inscritos en la lista del Patrimonio Mundial y otros 55 sitios más situados a lo largo de 1.400 de los 2.600 kilómetros de la larga ruta que parte del norte de México y llega hasta Texas y México Nuevo, en los Estados Unidos. Utilizado entre los siglos XVI y XIX, este camino servía para transportar la plata extraída de las minas de Zacatecas, de Guanajuato y de San Luis Potosí, así como el mercurio importado de Europa. Aunque su origen y utilización están vinculados a la minería, el Camino Real de la Tierra Adentro propició también el establecimiento de vínculos sociales, culturales y religiosos entre la cultura hispánica y las culturas amerindias. En la época prehispánica, las antiguas rutas comerciales conectaban con las civilizaciones mesoamericanas. Apaches y chichimecas pululaban entre los dos polos, con el intercambio de productos como las plumas de aves tropicales.
la obsidiana, la turquesa. Con la llegada de los españoles, los sistemas de intercambio fueron modificados profundamente. La explotación minera, particularmente la explotación de plata, jugó un papel muy importante. Acuñada en monedas, la plata de Zacatecas se convirtió en la base del intercambio mundial durante 3 siglos. El comercio de productos trajo un importante intercambio, como la introducción del maíz y el jitomate al mundo turco. Los frijoles invadieron China, el maíz y el chile a la India, el jitomate a Italia. Solo un pequeño recuento del legado del camino son las distintas devociones religiosas, las peregrinaciones, las danzas, la charrería, el jaripeo y el rodeo, así como la alfarería, la cestería, los zarapes, los variados guisos, el pan de pulque, etcétera, etcétera, etcétera. Criterios bajo los cuales el Camino Real de Tierra Adentro fue inscrito en la lista representativa y su justificación. El Camino Real de Tierra Adentro fue inscrito en la lista representativa del Patrimonio Cultural Mundial, debido a que el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO consideró que el Camino Real de Tierra Adentro posee un valor universal excepcional al cumplir con los siguientes criterios de evaluación. Criterio número 1. Atestigua un intercambio de valores humanos considerable durante un periodo concreto o en un área cultural del mundo determinada, en los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, en las artes monumentales, la planificación urbana o la creación de paisajes. Algunas de las justificaciones de la inscripción bajo el criterio 2 son que en el camino se conservan las evidencias culturales, tangibles e intangibles, producto del trabajo de la producción en las minas y haciendas, del intenso comercio de mercancías, del dominio militar y de la evangelización. El Camino Real de Tierra Adentro fue el famoso eje que articuló e hizo posible al desarrollo de la arquitectura civil, militar y religiosa. El Camino Real de Tierra Adentro fue decisivo para la historia del mundo. La plata comercializada a través de este camino, la enorme cantidad de moneda acuñada en la Casa de Moneda de México y el crecimiento del comercio internacional hizo una economía mundial monetizada, lo que llevó a una de las primeras revoluciones económicas a nivel mundial durante el siglo XVIII. Criterio 3. Ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de historia humana. Algunas de las justificaciones de la inscripción bajo el criterio 4 es la evidencia del itinerario cultural del Camino Real de Tierra Adentro presente a la fecha. Es apreciada en conventos, en colegios, misiones, capillas, templos parroquiales, santuarios catedrales, hospitales, haciendas y presidios construidos a lo largo del camino. Los estilos arquitectónicos, principalmente españoles, se establecieron en las principales ciudades del Virreinato de la Nueva España, como consecuencia de esta apertura cultural. Durante un corto periodo originaron procedimientos de mestizaje, dando origen a una expresión única y particular. Actualmente, cada región del norte de México y sur de los Estados Unidos conserva su arquitectura civil, religiosa e industrial. Estas fisonomías son ahora la evidencia tangible de la existencia del Camino Real de Tierra Adentro. Representa un deliberado y bien estructurado
sistema de comunicación que entrelaza los vínculos culturales en ambos sentidos, lo que hizo posible la transferencia de las constantes arquitectónicas del barroco y neoclasicismo y eclecticismo. El ex colegio de San Francisco Javier, en el Camino Real de Tierra Adentro, los jesuitas tuvieron una importante presencia en el progreso de evangelización a lo largo del camino. Los edificios que forman el conjunto del ex colegio de San Francisco Javier, de la Compañía de Jesús en Tepozotlán, son probablemente uno de los más grandes y mejor concebidos que existían en la Nueva España. El templo de San Francisco Javier es uno de los mejores ejemplos del arte del siglo XVIII de la Nueva España. Con un diseño de estilo barroco, es una de las obras más exuberantes del barroco en el mundo. Los jesuitas implementaron la técnica hidráulica para lograr una mejor producción. Un ejemplo son los molinos en los que todavía se puede apreciar sus elementos arquitectónicos. Los vestigios del sistema hidráulico implementados en los molinos son muy valiosos. La importancia del complejo arquitectónico y las haciendas jesuitas los colocaron como punto de los nodos del camino, donde entraron cargados con un bagaje cultural que sembraron a lo largo del camino, como una cadena vertebral de avance académico y administrativo. El conjunto arquitectónico, monumento histórico y ahora Museo Nacional del Virreinato, que reúne en sus construcciones como en sus colecciones la herencia más sólida de la Nueva España en el país. En sus espacios tiene piezas que hablan de la vida cotidiana, como ropas, vajilla, adornos y todo implemento, así como otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que recorrió los caminos y los puertos para dar forma a la cultura de la sociedad de la Nueva España, al obtener el reconocimiento dentro del itinerario cultural del Camino Real de Tierra Adentro. El inmueble del colegio trascendió fronteras y adquirió importancia para las generaciones presentes y futuras de la humanidad. Patrimonio cultural de la humanidad. Hermoso, ¿no? Y como conclusión, quisiera empezar esta parte nombrando al Museo Numismático Nacional, que forma parte de la Casa de la Moneda que se encuentra en el corazón de nuestra Ciudad de México, que desde el siglo XVII se llevaba a cabo el proceso industrial de separar el oro que venía mezclado con la plata de las minas. Para mencionar que a raíz de la conquista de nuestros pueblos, los recién desembarcados tomaron y saquearon todo lo que pudieron. Se fueron de espaldas al observar las ciudades, las edificaciones y todo lo que poseíamos. Una vasta riqueza cultural, economía, agricultura, paisajes, educación, flora, fauna, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa opulencia que se ve reflejada con este ejemplo del Museo del Virreinato y de tantas edificaciones construidas para dar vida a la Nueva España y sofocar los vestigios de nuestro pasado. Y la pregunta surge en lo alto de nuestra conciencia: ¿por qué permitimos esto cuando había un pueblo que era conocedor y manipulador de tantas fuerzas? Puesto que ellos fueron avisados de la llegada en muchas ocasiones, como cuando Quetzalcóatl se les dijo que vendrían hombres muy parecidos a él, que estuvieran unidos. También hubo la señal de un cometa que significaba para nuestros antepasados el mal agüero.
un niño que nació con 2 cabezas y por último un pájaro que en la cabeza tenía un espejo de obsidiana. Todas estas señales, más las visiones que tuvieron lugar en esa época, fueron para avisarles de lo que se avecinaba. Y si no fueran ellos, vendrían otros, pero al final de cuentas seríamos conquistados. Y quizás tal vez hubieran sido peores que ellos. El hecho ahorita en este momento es que evolucionamos. Es que el mestizaje acaecido nos trajo una evolución. Y si bien algún día tendríamos que entrarle a ese redil, y nuestros dioses, ¿qué pasó con ellos? También evolucionaron. Puesto que los españoles edificaron sus templos sobre las ruinas de nuestro imperio, así esas fuerzas siguieron latentes hasta nuestros días. Y fuimos víctimas de saqueos, tal vez de abusos, de violaciones y de tantas cosas que nos ocurrieron. Pero en lo más hondo y profundo de todo esto, a mi parecer, y la más grave ofensa que pudimos haber cometido, es dejar en el olvido a nuestros dioses. El no poder darles su digno lugar. Y luego no nos preguntemos por qué estamos como estamos, porque estamos malditos. En fin, oculta a la luz, nuestra sangre mexica sigue ahí, sin que ninguna combinación española, francesa o de lo que sea la pueda vencer o acallar. Solo es cuestión de tiempo, solo es cuestión de restablecer los vínculos que nos unen a esa fuerza y dignificar nuestro poder y nuestra fuerza.